¿Cómo han estado? ¿Me escuchan? Sí, maestra. ¿Y bien, y usted? Bien, 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 gracias. Si puede alguien prender su camarita. Ustedes no se ven, digo, a lo mejor es muy estúpido, pero hay como un youtuber que creo que es mexicano y que luego imita como profesoras en clase. No sé ni cómo se llama, creo que se llama como Paco o algo así. ¿Sí saben de quién les hablo o no? Paco de Miguel o algo así. Creo No, que, No sé. creo que sí. Tras que- Bueno, pues es que como entenderán, pues yo tengo conocidos, conocidas que también son docentes y luego estudiantes incluso nos han llegado a etiquetar en ese tipo de... Es como una parodia es un hombre vestido como mujer y pues imita como los lugares comunes de las profesoras, especialmente ahorita con las clases en línea. Y creo que yo le pego a casi todas las imitaciones. Y justo una de las que hace mucho es la de camarita, camarita, para que los estudiantes prendan sus cámaras. Y bueno, creo que yo también caigo en ese ridículo de pedirles la camarita. Y bueno, gracias porque Andrés me hace quedar menos en ridículo prendiéndola. Gracias, Andrés. Bueno, chicos, comencemos con el tema de la semana. Mm, yo me he dado cuenta que las semanas anteriores, cuando inicio como dando como un mini resumen de la clase y como volviendo a los puntos que yo creo que son más importantes con los que ustedes se queden, se va mucho tiempo de la clase en eso y pues es una pena porque solamente tenemos una hora a la semana. En foro veo que participan pocos. No es que estén obligados a hacerlo, es solamente, digamos, si tienen dudas, o sea, no se les olvide que es el espacio para que pregunten. Especialmente porque no quisiera con este segundo bloque temático que es un poquito más complejo en el sentido de pues que apela mucho a historia de la filosofía que quizá algunos de ustedes conozcan y algunos de ustedes jamás. Luego me ha pasado que hay estudiantes que sí me dicen, no, pues es que en la prepa, los que vienen de la prepa Bachúa, pues sí ven clase de filosofía, pero yo que vengo de un técnico o algo así, pues a mí no me dieron clases de filosofía y estos temas son totalmente nuevos. Entonces, yo sé que eso puede pasar, que estos temas pueden resultar poco familiares y no quisiera que consultaran fuentes poco fidedignas, que a veces aparecen como blogs de internet en donde realmente les puedo decir que la información es muy mala, es muy sesgada o es muy pobre. Em, y bueno, yo misma trato para no hacerles los videos tan pesados y tan largos, que cada vez ya me estoy pasando más de la raya, pero aún así es tanta información que me cuesta mucho trabajo resumirla. Entonces, si necesitan, si alguno de ustedes quiere más fuentes, especialmente como para preparar su examen o algo así, yo les pediría que me la consultaran a mí y yo con gusto se les proporciono. Y si tienen dudas en general sobre el tema, que aprovechen la clase y el foro, ¿sí? Porque no quisiera que se fueran con dudas y que de nuevo luego las estuvieran despejando con Wikipedia. A veces Wikipedia puede ser muy bueno, a veces uno mismo lo consulta como docente, pero a veces también es muy mal, muy lo que les digo, como información demasiado pobre. Entonces, eh, pues nada, solo quería, digamos, como recordarles eso y en ese mismo espíritu, entonces, de proporcionarles a ustedes más espacio para dudas, no voy a dar un resumen, asumo que ya se vieron todos un video que no fue corto y quisiera que iniciáramos entonces directamente con las preguntas. ¿Qué preguntas les quedaron a ustedes sobre estas posturas helénicas, sobre el contexto o sobre la postura de Kant? Comentarios que tengan al respecto, pueden hacerlo ahorita. Vamos, jóvenes, no todos. ¿O les quedó así, tan absolutamente claro? bueno, yo, maestra, Sí, sí, así es. no supe cómo el video que publicó de Alejandro Magno y el Imperio, o sea, no supe qué poner en las preguntas que nos puso, relacionar con el video que puso, porque pues Ok, hablaba sobre la historia de su imperio y todo eso, pero no supe qué poner para relacionar ese video a la actividad. ok. Bien, Luis Aciel, sí, en efecto, el tema de esta semana
Es curioso porque, bueno, la semana que viene vamos a ver nazismo y de eso seguramente uno tiene como más conocimientos generales, pero después del nazismo quizá el tema que uno más conocimientos generales tiene, que por generales me refiero así a muy, muy generales, es al imperio de Alejandro Magno, ¿no? Finalmente es uno de los principales imperios en la historia, pues Alejandro Magno o Alejandro el Grande, perdón, justamente se considera así como una figura muy sobresaliente y por eso hay un chorro de información, o sea, desde videos en todos los idiomas hasta escritos hay un montón y entonces es difícil, digamos, como que sustraer la información esencial que nos permita conectar el imperio helénico, el imperio de Alejandro, con la formación o el origen de las escuelas helenísticas, porque eso era lo que yo prácticamente, o ese es mi propósito principal, ¿no? Y yo se los dije, va a ser el primer punto del examen, desde ya se los anuncio para que lo vayan preparando incluso si quieren, si les apasiona alguna de las posturas que, bueno, si les apasiona, a lo mejor no les apasione ninguna, pero si les interesa alguna de las posturas éticas que ya hemos visto, pueden ir empezando a investigar un poco más sobre el contexto. Entonces, les hago yo la relación, ya que a lo mejor no fue tan clara en sí misma con el video. Hago un poco la transición con lo que veníamos hablando. O sea, digamos de la semana pasada, ahí veíamos la relación un poco más directa, o yo se las presenté de forma más directa, ¿no? Como una postura como la sofista tiene sentido que surja cuando en Grecia está surgiendo la democracia, ¿no? Y como con el video que también les presentaba la semana pasada, nos dábamos cuenta que esta era una democracia en donde, bueno, esto también podría aplicar para la democracia actual, en donde el poder de persuasión y de convencimiento es la herramienta básica para la política del momento, ¿no? Entonces, las figuras de los sofistas cobran muchísima cuando hay grandes familias que quieren que sus hijos se formen en política para que sean los futuros gobernantes o los futuros, las figuras, las futuras, perdón, figuras políticas de Grecia, ¿no? Y asimismo también tiene mucho sentido que una figura como Platón, viendo el caos, digamos, de la democracia ateniense, diga, no, tiene que haber de nuevo una monarquía, solo que en esa monarquía debe estar a la cabeza el rey que tiene que ser el filósofo, ¿no? Y como el filósofo es el que entonces tiene que ser propiamente virtuoso, y entonces ahí se conecta la política con la ética, con la filosofía en general, ¿no? Aquí, pues sucede todos estos acontecimientos que tienen inicio propiamente, pues con la expansión que Filipo quiere hacer, Filipo, rey de Macedonia, entonces quiere formar propiamente un imperio, él ya está como muy viejo para hacerlo, hace que su hijo, Alejandro Magno, se haga educar por uno de los máximos educadores de la historia, que es Aristóteles, y que sea propiamente el joven Alejandro el que haga esta expansión. Esta expansión se le conoce como todo ese proceso de helenización en donde todas las regiones cercanas se ven impregnadas de la cultura griega, pero esto, digamos, pasa relativamente breve porque Alejandro muere, presuntamente envenenado, y el imperio se fragmenta y todos los generales de Alejandro Magno o sea, se vuelven monarcas de estas pequeñas ciudades, ¿sí? De estas de ciudades fragmentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la democracia ha quedado en el olvido, que vuelven a haber monarcas que no están propiamente preparados para ser monarcas, que el sincretismo que ha habido entre las ciudades bárbaras y la propiamente cultura helénica no es bien recibida por todos, porque siguen habiendo como ciertos sesgos frente a los llamados bárbaros. Y todo esto hace que las escuelas helenísticas tengan mucho sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, los pensadores helenistas van a decir, oiga, todo este rollo que se aventaban personas como Platón y como Aristóteles, de cómo era el mundo, de si había un más allá, de dónde estaba la virtud, de dónde está la verdad, si hay una naturaleza humana o si son ideas de las virtudes, ¿qué sentido tiene? Todo esto es como un pensamiento muy teórico, pensamiento teórico que además se ve reflejado en una idea de polis, es decir, en una idea, la polis es específicamente el Estado, en donde hay una integración realmente entre cada uno de los sujetos y su visión de la polis, es decir, en donde los sujetos se consideran propiamente ciudadanos. Aquí, con estas monarquías, con estas personas, o sea, después de haber atravesado este proceso pues tan violento en varios sentidos, no solo físico, sino cultural,
¿qué sentido tiene pensarlos como parte de un todo? ¿Qué sentido tiene pensar en todas estas teorías de cómo es el mundo y cómo es el ser y cómo es la realidad y si hay una realidad ulterior? Realmente lo que importa es esta vida y lo que importa es cómo vivimos y lo que importa es si somos o no somos felices. Entonces, por eso es que todas estas escuelas helenísticas, estas cuatro que al menos les presenté, aunque tienen diferencias entre ellas, tienen un elemento común y ese elemento común es la preocupación por una vida más feliz, por una vida más tranquila. ¿Mm? Y de nuevo, esto tiene sentido entonces a la luz de este contexto después, digamos, de atravesar este periodo histórico tan importante. ¿Se entiende un poco más, Luis? ¿Jaciel? Bueno, no sé cuál prefiere, creo que Jaciel. ¿Se entiende un poco más, Jaciel? Sí, sí, ya. De todas formas, les recuerdo, si alguien de repente quisiera saber más de este periodo, en internet hay de verdad es increíble la cantidad de información y eso también a veces lo hace difícil como condensarlo. Yo les puedo pasar, justo lo tengo ahorita de apoyo de mi tablet, pero tengo un libro de historia del pensamiento filosófico y científico, por aquí lo tengo, que es bastante bueno, digo, se ve muy gordo, pero la parte de Alejandro Magno es cortica y muestra bastante la cuestión de la relación política y especialmente de la relación con las escuelas helenísticas. Entonces, si hay alguien interesado, les puedo pasar, pues supongo que como fotos, porque no lo tengo, no, este volumen no lo tengo en PDF. De repente se encuentra en PDF fácil, porque es uno de estos grandes libros de historia del pensamiento filosófico y científico, entonces les puedo pasar el título si algo, si les interesa. Bueno, pero bien, gracias, José. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas propiamente sobre alguna de estas cuatro escuelas de pensamiento, cuatro posturas éticas. Bueno, aquí hay alguien que me escribió. Ok, no sé si todos ven el chat, pero voy a leer la pregunta de Carlos porque se me hace interesante para que todos la conozcan. Dice, la postura de Kant que dice que no se fundamentan las consecuencias, pero ¿cómo sabemos lo que es bueno si no vemos cómo repercute? Claro, esta es una pregunta muy interesante que justamente va al fondo de la pregunta número 3 que yo les hacía a ustedes en el taller de si será que es posible o no actuar solo por el deber sin pensar propiamente en las consecuencias y las consecuencias se las ponía en términos de premio o castigo, que es normalmente como solemos hacer la distinción de una consecuencia positiva o consecuencia negativa. Kant, que está aquí haciendo de nuevo alusión a la parte contextual primero, ¿no? Que está dentro de este marco al que se le conoce como la ilustración, en el que la razón tiene un gran predominio, está pensando en un sistema ético que es absolutamente racional. Y ojo con esto, porque nosotros veíamos en la primera semana de clases que la ética tiene que ser racional, ¿m? Tiene que utilizar como criterio la razón, porque la razón es lo común a todos, ¿sí? Si se utiliza como criterio el género, pues hombres y mujeres tendrían que salir volando. Si se utiliza como criterio la edad, pues lo mismo, ¿no? Si se utiliza como criterio la cultura mexicana, por decir algo, pues entonces una persona tendría cierta ética en México y saliendo de México tendría otra ética, ¿no? Y eso sería muy conflictivo, o peor si se apela a cuestiones de religión, políticas y demás, ¿no? En cambio, utilizar como único criterio la razón permite cierta universalidad de la ética. Pero ¿qué pasa cuando se olvida del otro elemento que es la ciencia perdón, la ética es una ciencia racional, pero que debe ser práctica? ¿Mm? Es decir, que debe poder ser aplicada a la vida cotidiana. Entonces, aquí es donde la pregunta de Carlos es muy importante, porque él dice, bueno, está bien, entonces dejamos de pensar en las consecuencias y lo que nos diría Kant es apliquen el imperativo categórico. Si esta frasecita con la que yo les resumí al final como la postura kantiana en la presentación, eh, claro, el nombre de imperativo categórico es confuso, pero realmente es como funciona como una fórmula matemática. ¿Sí? Piensen que ustedes tienen una fórmula a la que simplemente le cambian el contenido, digamos, de las variables para que de todas formas dé el resultado que quieren. Ay, estoy como toda trabada con esto, pero seguramente ustedes me podrían ayudar mejor a explicar lo que es una fórmula matemática.
Pero creo que se entiende, ¿no? El contenido básicamente de la fórmula puede ser cambiado, pero lo que se sigue justamente es, digamos, la forma que la fórmula nos presenta para poder llegar al resultado que se quiere obtener. Entonces, en este mismo caso, Kant también nos presenta el imperativo categórico, es una fórmula que uno cambia el contenido. Entonces, la fórmula es esta de cualquier cosa que vayas a hacer, pregúntate si se puede convertir en en una máxima de acción universal. ¿Mm? Si se puede convertir en una acción universal, entonces significa que es buena. Y si no se puede convertir en una acción universal, entonces significa que es mala. Pero esto omitiendo las consecuencias. Y cuando uno lo va a hacer el experimento, digamos que no les dije en el taller que lo hicieran, pero sería interesante que lo hicieran ahorita. Y de hecho lo podemos dejar también como actividad para mañana del foro para los que quieran participar. Pensemos en una actividad o en cualquier acción que vayamos a hacer y que pudiéramos realmente utilizar este criterio de la acción universal sin pensar en las consecuencias. O sea, yo les ponía dos ejemplos en el video, mentir y casarse. ¿Mm? Vamos con el primero, con mentir. Voy a echar una mentirilla ahorita, ¿no? No sé, a cualquier persona. Pero Kant te diría, bueno, ojo, ¿no? Para saber si mentir está bien o está mal, pregúntate, ¿puedes hacer de esto una máxima universal? O sea, que todo el mundo mienta. Y entonces parecería que uno dice, pues no, pero ¿por qué? Entonces ahí ya se hace un salto a las consecuencias. Uno no quiere que todo el mundo mienta, porque entonces habría un caos, porque entonces sería difícil confiar en las personas, porque no habría sociedad, porque no habría, ¿no? O en el del matrimonio. En el del matrimonio uno diría, bueno, yo me quiero casar, sí, estoy muy bien con mi pareja, lo que sea, me quiero casar. Y Kant aparecería de nuevo a amargarle a uno el rato diciéndole, bueno, pero pregúntese, ¿qué pasaría si se estableciera como ley universal el matrimonio? Todo el mundo tiene que casarse. Y entonces uno diría, ¿se puede pensar esto sin las consecuencias que traería? O sea, ¿qué pasa con las personas que definitivamente, sencillamente no quieran? El acto tendría que entonces volverse inmediatamente malo, porque digamos, si yo lo vuelvo ley universal, entonces se vuelve bueno, pero si yo no lo vuelvo ley universal, de inmediato es calificado como malo. Y esto es una ética que, digamos, en teoría no presenta fallas si uno la mira como un sistema súper abstracto, como una fórmula matemática, pero ya en la práctica presenta un montón de fallas y se vuelve prácticamente impracticable, ¿no? Entonces, aquí la idea es que pensáramos qué acción uno puede llevar a cabo realmente pensándola sin las consecuencias. ¿Hay alguna acción que uno pueda, digamos, verla de esta manera tan abstracta como además como Kant lo suponía, sería una acción que dijéramos, esto es bueno, no porque me reporta bienestar a mí o a mis allegados, no porque es lo mejor en estas circunstancias, no, esto es bueno porque es bueno en sí mismo. ¿Mm? ¿Será que puede haber algo así? No sé si se les ocurra algo ahorita. Si no, me gustaría más bien que se quedaran pensando en eso y propusieran algo en el foro. Porque realmente hay un montón de cosas que se dicen que se hacen de manera desinteresada, es decir, sin pensar en las consecuencias. Hay frasecitas incluso como clichés, como el amor de una madre es un amor desinteresado, cosas de ese estilo, pero ¿realmente es desinteresado? ¿Realmente quien decide ser madre está pensando a los hijos como un bien en sí mismo? ¿Sus mamás, ustedes creen que los pensaron que ustedes eran algo bueno en sí mismo? ¿O era por algo que de todas formas de alguna manera les reportaba algún beneficio? No sé, piénsenlo, y mañana si quieren me cuentan en el foro, a menos que alguien quiera comentar algo ahorita al respecto. Carlos, o no sé si Carlos quieres comentar algo más, digo, de repente lo estás comentando en el chat, porque creo que tu micrófono, asumo que tu micrófono no funciona. Bueno, igual, si quieren, también plantear otras preguntas, a mí me gustaría que esta la dejáramos para el foro, porque creo que sería interesante que le dedicaran un poquito más de tiempo a pensar en esto, si encuentran alguna acción desinteresada. Ah, bueno, aquí Andrés Salas escribió algo más. Ah, ¿cuál de las cuatro posturas, supongo que te estás refiriendo a las helenísticas, cuál de las cuatro posturas tuvo más difusión o más peso entre la sociedad?
porque unas en la actualidad decimos que están fumadas, pero antes tenían una forma muy diferente de pensar. ¿Qué significa que estén fumadas? ¿Como que están fuera de proporción? ¿Sí? Ah, ok, están fumadas. Es que no tengo diferencia, no sé si me desmuteo. Carlos, ¿quieres hacer el intento para terminar de pronto con tu pregunta y ahorita seguir con la de Andrés? ¿Quieres hacer el intento de hablar por el micrófono? Si no funciona, no hay problema, pero no sé si quieres hacer el intento por lo que por lo que dices de tus audífonos. Ah, sí, no se escucha. Ahí se escuchó algo. No, pero creo que no. Digo, no sé si de pronto Carlos me está haciendo la jugada de que se quita el audífono y solamente hace mímica con la boca y por eso yo digo que no se escucha. No, mentiras, Carlos. No, 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 te creo que tus audífonos fallan. Si quieres, digamos, comentar algo más a tu pregunta por el chat, puedes hacerlo y ahorita lo volvemos a leer. O si alguien tiene comentarios sobre la pregunta de Carlos, puede también hacerlo por el chat o mañana en el foro. Voy a pasar a la pregunta de Andrés, que dice que cuál de las cuatro posturas helenistas tuvo más difusión o peso entre la sociedad. Esta es una pregunta difícil de responder porque tampoco es que tenga un conocimiento de cómo fue la recepción total en la época. Las cuatro escuelas fueron muy fuertes. Digamos que uno podría decir que cada una a su manera. O sea, por ejemplo, en el estoicismo uno reconoce grandes figuras estoicas importantes en la historia, como otro general, Marco Aurelio. Creo que quizás de las figuras más representativas de la época a la que el estoicismo le llegó, pero muchas otras también filósofos muy importantes, como Epícteto, o... ay, ahorita olvidé el nombre. No, ahorita olvidé el nombre de otro filósofo súper famoso. En fin, que fueron personalidades que se dejaron afectar bastante por el estoicismo y llevaron esto bastante lejos, o sea, casi, o sea, así como una forma de vida muy, muy profunda, como que se lo tomaron muy, muy en serio. Lo mismo surgen, digamos, con escuelas como la de el epicureísmo. Especialmente estas dos, epicureísmo y estoicismo, quizás sí fueron las más fuertes porque hubo escuelas formales, digamos, en torno a este pensamiento. Con el escepticismo, lo que pasa es que hubo una fragmentación. Hay los escépticos pirrónicos, que eran los que yo les comentaba el video, el de este hombre que sí, como diría Andrés, como muy fumado, el que no caminaba, sino que dejaba que sus discípulos lo cargaran incluso al baño, que digamos ya fue un escepticismo bastante radical, pero también existe el escepticismo académico, y el escepticismo académico de hecho sigue siendo como uno de los grandes pilares del pensamiento científico. Entonces uno podría decir que si uno rastrea esas raíces, es un pensamiento que sigue teniendo toda la vigencia y que permite justamente los cambios y un pensamiento crítico dentro del conocimiento científico, o sea, dentro de las distintas ciencias. Y por último, uno tiene el cinismo, que uno diría, bueno, es como el más extravagante de todos, sin duda alguna. No sé qué tal recibieron a la figura de Diógenes el cínico. Ahorita les voy a compartir un meme, por cierto, ahora que me acordé, que se los he estado compartiendo, que de hecho, fíjense, quien me pasó este meme fue una estudiante de robótica del año pasado, Ana, no sé si alguno la conocía o la conoce. Es un meme bastante bueno que refleja muy bien el pensamiento de Diógenes. Y uno diría que el cinismo, pues con esa extravagancia no era que pudiera tener propiamente, digamos, seguidores, pero se cuenta que incluso el mismo Alejandro Magno, o sea, la fama del cinismo era muy, muy grande. Y el mismo Alejandro Magno, otra de estas historias famosillas que existen al respecto, es que cuando llega a hablar con Diógenes, y bueno, lo que yo les contaba, ¿no? Que Diógenes le pide que se quite porque le está tapando el sol. Se cuenta que Alejandro quedó tan impresionado que él decía que si muriera y tuviera la necesidad de reencarnar o le dieran a elegir reencarnar en alguien, pues él reencarnaría de nuevo en Alejandro Magno, pero que si no pudiera reencarnar en sí mismo, reencarnaría en Diógenes.
Y uno diría, bueno, una persona con todo el poderío, ¿por qué le gustaría ser como un vagabundo prácticamente que vive desnudo, rodeado de perros masturbándose en la plaza, ¿no? Digo, algunos de ustedes podrían decir, pues, ¿por qué no, no? Al contrario, ¿no? Sería lo mejor del mundo. Lo cierto es que, digamos, la forma en la que afecta esto al pensamiento griego de la época sí es muy importante. Y cuando Diógenes muere, le erigen su estatua y todo, porque, digamos, sí se ve como con mucha relevancia un pensamiento tan simple y tan sencillo como el que desarrolla Diógenes y que también podría ser vigente, claramente transformado, ¿no? Digamos, hoy en día uno ya no ve al vagabundo que está debajo del puente de Segundo Anillo, uno no diría que es una imitación de Diógenes, ¿no? Pero probablemente sí hay personas que uno, bueno, y que, perdón lo que voy a hacer el comentario por si alguno de ustedes aquí es así, pero luego en Facebook uno se da cuenta de estas personas que suben foto de la luna y que dicen, ah, hoy vi una luna maravillosa y mi vida se impregnó de alegría y le aconsejan a uno, digo, a lo mejor están tomando la foto con su iPhone último modelo y uno diría, bueno, eso no tiene nada de cínico, pero lo que uno sí podría decir que tiene de cínico es su invitación, digamos, a contentarnos con las pequeñas cosas de la vida. ¿M? A que los pequeños detalles de nuestra cotidianidad sean los que propiamente nos permitan construir nuestra felicidad o nuestra ataraxia o esta vida, digamos, buena, ¿no? Una buena vida para vivirla, ¿no? Entonces, no sé si responde tu pregunta, Andrés, digamos, porque lo que quería decir era que en el mismo momento, en el mismo contexto en el que surgen estas escuelas, pero posteriormente tienen muchos cambios y algunas afectan más a otras, pero no creo que se pudiera decir cuál de estas es así como la que más impregna a a la sociedad. Quizás sea difícil determinarlo. Bueno, les voy a mostrar rápidamente el meme para luego seguir con más preguntas. ¿Hay alguno de ustedes al que el micrófono sí le funcione? Bueno, a Jaciel vi que sí le funcionaba, pero ¿a alguien más le funciona el micrófono? Bueno, se quedaron muy calladitos. Voy a leer yo a Oscar. Vale, gracias, Oscar. Ahorita te voy a poner a que me hagas el favor de leer a Diógenes porque yo como maestra no puedo leerlo. Fíjense, esta se supone que es una discusión entre Platón, Aristóteles y Diógenes sobre esta pregunta mexicana de si la quesadilla debe llevar queso o no debe llevar queso. Van a verlo de verdad que es un muy buen meme para explicar cada una de las posturas y explicar además no solamente la postura platónica, aristotélica y de Diógenes, sino el cambio, el paso temporal que se refleja justamente en estas teorías éticas. Entonces miren lo que dice Platón. Claro, esto va a sonar un poco a trabalenguas, se los voy a ir explicando a medida que lo voy leyendo. A la pregunta de si tiene que llevar queso a la quesadilla, Platón dice: si es verdad que la quesadilla sin queso existe, de cierta manera debemos analizar de qué manera participa de las formas ideales, es decir, de qué manera se relaciona con las ideas, con este mundo de las ideas. Siendo la realidad contingente, sensible y perecedera, debe ser necesario que aquello que permanece inmutable en las cosas sea su participación de ciertas formas fijas e inmutables. Entonces, si la quesadilla participa del ser, debe corresponderle una forma ideal. Es decir, hablándolo en cristiano, si las quesadillas existen, debe existir también en el mundo de las ideas la idea de la quesadilla. Pero esto solo me podría ver, ¿qué? Perdón, pero esto solo se podría ver si tenemos entre todas sus manifestaciones sensibles una esencia en común. Esa esencia es evidentemente tener queso. Por lo que aquel que afirma que la existencia de una quesadilla sin queso, perdón, por lo que aquel que afirma la existencia de una quesadilla sin queso no solo se engaña una vez, siendo que todo lo que percibe con sus sentidos es una mera apariencia. Claro, recuerden, todos estamos en el mundo de las apariencias. Si nos engaña dos veces, en tanto esa apariencia no es más que una simulación engañosa que aparenta ser lo que no es. Suena trabalenguas, pero básicamente es una quesadilla sin queso es un doble engaño. Es un engaño primero porque está en el mundo de las apariencias, donde todo es engañoso, pero es un segundo engaño porque además no se corresponde con la idea de la quesadilla y esa idea de la quesadilla es tener queso. Ahora veamos qué dice Aristóteles. ¿Recuerdan Aristóteles? Aristóteles es el de la naturaleza humana, el de la estructura y finalidad, todo este rollo. ¿Qué es lo que va a hacer Aristóteles? Pues preguntarse cuál es la naturaleza de la quesadilla. Ahorita leo sus comentarios porque no sé qué están mandando. Bueno,
Aristóteles dice, es necesario que hagamos nuestras definiciones partiendo de las diferencias entre las categorías que existen, por lo que si lo que diferencia a la quesadilla de otros tipos de comida es la cualidad, tener queso, entonces dicha cualidad debe predicarse de todas las especies que de ella se desprenden. Básicamente lo que está diciendo, si la naturaleza de la quesadilla, la estructura de la quesadilla es tener queso, pues eso tendría que manifestarse en todas las quesadillas, o si no, dejarían de ser quesadillas. Sin embargo, no está claro que tener queso sea la cualidad diferenciadora de la quesadilla, pues encontramos otros géneros de comida con queso que evidentemente no son quesadilla. Es decir, la naturaleza de la quesadilla no sería tener queso porque hay muchas otras cosas que tienen queso y no son quesadilla. Por ello, es perfectamente correcto hablar de una quesadilla sin queso siempre y cuando se pueda predicar de ella lo que distingue a la quesadilla, que bien podría ser, por ejemplo, el modo de preparación o el origen. Listo, Oscar, vas tú. ¿Qué dice Diógenes? No, maestra, yo no quería leer eso. Yo quería comentar otra cosa. Vamos, Oscar. ¿Quién No, es que estaba aquí enviando? Porque veo que envían cosas y yo no las veo. en mi casa no digo esas cosas, maestra. Ok, entonces, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere dar su opinión? Ay, ya pusieron un montón de caritas enojados contra Diógenes o contra Platón o contra Aristóteles. Ok, todos están viendo lo que dice Diógenes, yo tampoco lo voy a leer, como ninguno se anima. Lo voy a decir también en términos un poco, así como traduje a Platón y Aristóteles, traduzco a Diógenes, ¿no? Básicamente Diógenes justamente está diciendo, "Ey, estos tipos sí que se dedican a pensar, voy a decirlo en colombiano, porque en colombiano esto sí no es grosería, entonces no me siento grosera diciéndolo. Estos filósofos se dedican a decir puras pendejadas de que si la naturaleza, de que si las ideas, de que si todo este rollo, cómanse la quesadilla, sean felices comiéndose la quesadilla y ya, se acabó. Parecería que tiene sentido o no tiene sentido. Pues no creo que entre todas las actitudes o todas las circunstancias de la vida esta actitud cínica sea la mejor. En efecto, tiene problemáticas serias. Yo se los he dicho que yo soy más aristotélica que otra cosa, pero parecería que al menos sí tiene, pues hay ocasiones en donde en efecto tanto pensamiento sobre algunas cosas poco tangibles o poco, digamos, que tienen poca implicación directa para nuestra vida misma en la cotidianidad, pues se vuelven tan superfluas que se vuelven también obsoletas o innecesarias. Mientras que una vía tan práctica como la de Diógenes es algo con lo que todos pueden identificarse, sean o no sean filósofos. O sea, así ustedes no le hayan entendido un carajo al meme, es lo que dice Platón y lo que dice Aristóteles, todo el mundo puede entender lo que dice Diógenes. ¿Mm? Entonces, estas escuelas de teorías éticas tan prácticas también se vuelven como más accesibles, ¿no? Porque son eso, te presentan simplemente una forma de vivir. Muchos a lo mejor no les interesa la parte teórica de fondo, pero lo que sí les interesa es poder vivir una vida placentera o una vida correcta, una vida, perdón, no, pacífica, una vida ataráxica, como dirían los griegos. Ok, Oscar, entonces tú querías era preguntar por qué se enojaron tanto por el meme. Ok, Porque es muy malo, ¿alguien más maestra, ese meme. está malo? ¿Está flojo? Muy ¿No da largo, risa? mucho texto. Ay, pero está chistoso. Pero sí está bueno. Es decir, una vez que ustedes entienden a Platón y Aristóteles, les da risa. Porque además es muy bueno para explicar la postura de cada filósofo sobre la pregunta de la quesadilla. Bueno, lamento haberlos aburrido un rato. Oscar, ¿querías preguntar algo? Nomás quería comentar sobre mi opinión sobre las posturas. Entonces yo lo único que quería decir era que, bueno, a mí me pareció que la única postura que pues se me hizo más interesante fue la del estoicismo, porque las otras tres me parecían como, no, no la del epicureísmo, perdón, porque las otras tres me parecían como muy mediocres, ¿no? Por ejemplo, la del cinismo, la que ahorita estaba comentando de Diógenes, pues prácticamente decía que uno se conformara con lo que tiene y ya, ¿no? O sea, no buscar mejorar, por ejemplo, uno como estudiante o como profesional, como
no sé, hermano, hijo, así, no, o sea, no buscar superarse, pues. El escepticismo, pues, era quedarse callado, ¿no? O sea, no opinar sobre nada, te afectara o no te afectara, mejor callado, así como dicen que, pues, ¿para qué te metes en lo que no te importa, no? Pero, pues, hay veces que uno necesita expresarse, ¿no? Emitir su opinión, pero bueno, pues ahí mediocre esas dos. Y la última, la de, era el estoicismo, sí, que era que uno ya tenía el destino, pues, pues fijado, ¿no? O sea, uno ya, ¿para qué se molesta en tratar de hacer algo si lo que va a pasar es lo que va a pasar, ¿no? Ya no hay forma de cambiarlo, te esfuerces o no te esfuerces, mm, tú ya tienes un destino, tienes que aceptarlo y punto. En cambio, el del epicureísmo, pues sí me parecía que era pues el mejor, porque pues aunque dice que hay dolor, pues dice que hay un punto de equilibrio, ¿no? O sea, te tienen que pasar cosas buenas, tanto buenas como malas, no es como cuando dicen, cometes un error, pero pues ese error te hace más fuerte, o sea, es donde uno puede arriesgar, donde uno puede, pues, tener recompensas, ¿no? Así como decía este Kant, que, bueno, más bien lo contrario a lo que decía Kant, ¿no? Que uno busca actuar para, pues, tener una recompensa. Y bueno, nomás era eso, mi opinión sobre esa postura. Ok, Oscar, de hecho creo que fue la postura por la que se fueron casi todos en el taller, según recuerdo, y no solamente en este grupo, sino en los grupos a los que les doy ética este semestre, creo que casi todos se fueron por la ética epicureísta. ¿Hay alguno de ustedes, digo, porque como esto se hizo en grupos, pues yo entiendo que a veces en los grupos hay también diversas opiniones al interior de cada grupo. Entonces, ¿hay alguna persona aquí que no esté de acuerdo con que la postura epicureísta sea la mejor de estas cuatro? Aquí estamos dejando por fuera la kantiana, ¿no? Estamos hablando de las cuatro posturas helenísticas. ¿O todos están de acuerdo con que es el epicureísmo? Pues yo creo que sí, todos estamos de acuerdo con el epicureísmo, pero bueno, basándome en la actualidad, yo pienso que surge algo como que muy raro porque hoy en día también te dicen tienes que vivir de la forma más sencilla y cosas así, y incluso para vivir de una forma más sencilla enfocada así como la tecnología, nos esforzamos más para hacer aparatos que nos hagan la vida más sencilla porque por simplemente placer, así que creo que hoy en día hacemos como una fusión entre el cinismo y el epicureísmo, así que es como muy, a cierto punto es contradictorio, pero creo que a todos nos llama la atención de la sencillez, pero a la vez también querer hacer lo que nosotros queremos. Ok, sí, yo diría que incluso la mezcla se podría dar entre las cuatro. Y digamos que voy a defender aquí un poquito cada una rápidamente, porque yo creo que además esto también les puede ayudar para su segundo punto del examen, que también ya se los anuncié, que es justamente ver la vigencia de todas estas posturas, porque todas, sofistas, Platón, ahorita helenistas, kantianos y las que veamos las siguientes semanas, todas tienen mucha vigencia. Y por ejemplo, claro, con la del epicureísmo yo también estaría de acuerdo en que es la mejor, en el sentido de que es la más completa. Y pues también porque justamente yo soy más aristotélica, me gusta mucho el punto de conexión que es esta moderación o este punto medio, que ojo que no es exactamente igual a lo de Aristóteles. O sea, para Aristóteles recuerden, la felicidad es poder desarrollar las facultades de la razón y la voluntad, pero y es esto lo que nos lleva a desarrollar propiamente las virtudes y las virtudes se fundamentan sobre un punto medio. Entonces, es una felicidad entendida de manera mucho más teórica, mientras que la de Epicuro es más mundana, por así decirlo, ¿no? Pues ya es vivir la vida placentera, pero esa vida placentera utiliza como medio la moderación. O sea, hay muchos placeres en la vida que si uno se le pasa la mano se convierten en dolor. Y es verdad, ¿no? Yo les ponía en el video ejemplos tan básicos como dormir mucho, ¿no? Uno duerme mucho y al día siguiente le duele la cabeza, uno come mucho y se puede indigestar, uno toma mucho y la resaca es terrible, uno
qué sé yo, ¿no? O sea, los placeres, digamos, más comunes de la vida normalmente si uno se excede, traen consecuencias que son dolorosas. Entonces, en ese sentido, este equilibrio sería lo más sano, ¿no? Lo más sano, pero también lo más placentero, que sería, digamos, el objetivo finalmente que tiene el epicureísmo. Y pues además, si eso lo complementas con este tetrafármaco, ¿no? Que tiene también mucho sentido en todos los cuatro aspectos, ¿no? Digamos que la parte religiosa, bueno, eso ya varía un poco de la visión religiosa que uno tenga. Pero lo del temor a la muerte, digamos, es algo súper, súper básico y que es muy aplicable, digamos, ahorita con todo lo que se está viviendo del coronavirus, ¿no? Que puede sonar muy cruel, pero uno dice, pues sí, en efecto, las personas que se enferman y el virus les pega poquito, digamos, puede ser prolongada la recuperación, pero el dolor es leve. Entonces no hay que temerle si uno se infecta y es leve, pues porque ya se va a ir, ¿no? Y a los que desafortunadamente les pega más duro y entonces el dolor es mayor y entonces se generan casos de neumonía o qué sé yo, pues desafortunadamente son los casos que van a resultar en la muerte. Entonces, aunque sea el dolor muy fuerte, va a ser más breve. Ojo porque esto no es una apología a que se descuiden con el coronavirus, no solamente estoy diciendo que tiene sentido aplicarlo a un caso como el que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, esto por el lado del epicurismo, que finalmente, como Oscar y Daniela lo dijeron, pues es una postura completa y vigente. Pero ahora me voy con las otras. El escepticismo, con lo de suspender el juicio. Yo creo que esto también tiene mucho sentido, especialmente en la época en la que vivimos, en donde hay tantos debates sobre tantas cosas sobre las que es difícil a veces llegar a un punto común. O sea, piensen nada más en todos estos temas de las marchas feministas y de los pro vida y los pro aborto y todos estos temas que la lista es larga, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes están en redes sociales y ven que su tía comenta algo que ustedes por dentro dicen no, y quieren llenarle, ¿no? Los comentarios de su muro de no, tía, no sea retrógrada, no. Pero no lo hacen y no lo hacen, claro, quizá no con la misma creencia de los escépticos, porque en el caso del escéptico sería decir, bueno, a lo mejor mi tía tiene razón, a lo mejor no, a lo mejor yo tengo razón, a lo mejor no, como no puedo saber si mi tía o yo tengo razón, mejor no digo nada. Hoy quizá no sea tan así, porque quizá nosotros sí tenemos convicciones propias, internamente decimos mi tía está mal y yo estoy bien, obviamente, ¿no? Pero independientemente de eso, omitimos el juicio en búsqueda de una paz, en búsqueda de una armonía, ¿no? Como, ¿para qué me voy a poner a pelear con mi tía? Probablemente mi mamá también luego me va a molestar y luego se va a armar el lío familiar y qué mamera, ay, perdón, qué pereza en la cena de Navidad, como el ambiente tenso por polémicas de Facebook, ¿no? Entonces, sí hay muchísimas circunstancias y pasa también con amigos en la universidad, sí, con la familia, con la pareja, en donde uno prefiere suspender el juicio para perpetuar, para generar un estado de armonía. Y porque entre menos te manifiestes y entre menos juzgues sobre estas cosas, vas a estar más tranquilo. Y eso yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Sí, es decir, creo que no estoy diciendo que sea lo correcto, no estoy diciendo que realmente uno deba suprimir su juicio, y yo creo que hay escenarios en donde suprimir el juicio tiene consecuencias éticas muy graves, como por ejemplo, si estás presenciando una injusticia y te quedas callado para no meterte, pues de alguna manera estás legitimando esa injusticia, estás permitiendo que ocurra. Pero en muchos otros casos al menos sí consigue el fin de los escépticos, que es también esta misma felicidad o esta ataraxia, ¿no? Porque además es una felicidad en esos términos, ¿no? Más de me quedo tranquila, ¿sí? Me quedo imperturbable, ¿no? No dejo que estas cosas me afecten. Entonces ahí vemos en donde el escepticismo, perdón, no es propiamente negligencia o no es propiamente conformismo, al menos no en todos los casos, sino que hay casos en donde es donde lo sensato realmente es no opinar, ¿no? Porque solamente degeneraría en conflictos que no van a tener una resolución y que solamente te van a hacer pelearte con tus amigos, con tu familia, con tu novio, con tu novia, con etcétera. ¿Sí? Con el estoicismo, pues pasa también algo curioso, y es que en efecto el estoico uno piensa que es la persona que acepta el destino y se queda acostado en su cama esperando que el destino le abofetee en la cara, pues porque así es, ¿no?
Y no es tan radical, por eso yo les decía, uno de los máximos exponentes, las figuras históricas que se conoce que fue estoico, es Marco Aurelio, que fue un gran general, ¿no? Entonces Marco Aurelio no era que se quedara como general diciendo, bueno, vamos a ver si el destino es que ganemos o perdamos y nos quedamos sentados llorando. No, él hacía sus estrategias y todo, pero digamos que el estoicismo aquí es como una gota de realismo que a veces también es muy importante para conservar la paz. Piensen que yo, no sé, con mi sueldo de maestra, que no piensen que es mucho, tuviera el sueño, tuviera la expectativa de comprarme el último auto deportivo de Mercedes. Pues, ¿qué va a pasar con eso? Pues que por más que ahorre mis 10 pesitos al mes, jamás me voy a lograr comprar ese coche. ¿Mm? Entonces el estoico dice, ¿para qué te pones una expectativa tan alta? Y yo no creo que eso sea mediocridad, porque puede ser muy frustrante y muy perturbante tener ese tipo de expectativas cuando la realidad es otra. Esos son temas que podríamos volver a abordar quizá cuando hablemos de la cuestión entre ricos y pobres, porque a nosotros se nos ha infundido mucho y también por la cercanía con Estados Unidos, de esta ideología del trabajo duro y si esfuérzate y si naces pobre pero le echas ganas vas a salir adelante y eso la verdad es una mentira y estadísticamente está comprobado. O sea, sí, hay gente a la que le echa ganas y siempre va a haber el testimonio del tío que se fue para Estados Unidos y que ahora es rico, sí, pero eso no es la regla, eso es un caso aislado, ¿sí? O sea, la regla es que el 90% de las personas que nacen pobres mueren pobres y el 90% de las personas que nacen ricas mueren ricas. Y eso es porque obedece a un sistema de desigualdad social que es vigente y que se perpetúa a diario y que es así. Entonces el estoico te diría, intentar cambiar eso solamente va a causar dolores de cabeza y solo va a causar perturbación. Entonces por eso es que hay escenarios en donde lo mejor es aceptar el destino. Y por último, con el cinismo, pues ese ya lo hablé ahorita también, ¿no? Un poco como la actitud cínica, si bien puede ser extravagante, eh, hay momentos en donde la simpleza y la sencillez realmente nos hacen vivir pues más felices, porque claro, ahorita Daniela ponía el ejemplo de la tecnología y cómo la tecnología ha sido creada y potenciada para hacernos la vida más simple, pero en cierto aspecto. En otro aspecto también justamente demanda que uno esté a la par de la tecnología, es decir, que uno tenga esa tecnología para poder ser feliz. Y entonces el que no tiene determinado celular o determinada computadora o determinada, no sé, máquina o instrumento tecnológico, ya no se siente feliz. Entonces eso sería como una felicidad accesible para unos pocos. Mientras que si decimos, no, pues la felicidad es salir a caminar y que el sol de Aguascalientes me queme la cabeza. Bueno, si eso es la felicidad, eso está a la mano de todo el mundo. ¿Sí? Eso sí puede cualquiera salir ahorita y caminar y disfrutar de ese tipo de cosas. Entonces también tiene sus virtudes. Quizá lo importante sería hacer una mezcla y un equilibrio, especialmente eso, ¿no? Una visión más equilibrada, porque las cuatro tienen buenas cosas que llevadas al exceso pueden ser muy nocivas, ¿no? Pero que si se manejan con moderación, las cuatro pueden reportar bastantes beneficios. Ok, ¿alguien más que quiera comentar sobre esto? ¿O que tenga una última pregunta? Vale, chicos. Si no hay preguntas, no se les olvide que el foro está también. Si ustedes usan muy poco el foro, de repente Mili me hace preguntas que son buenas preguntas además. Pásense por el foro mañana, ya sea para comentar la pregunta de Carlos y a ver si se les ocurre algún acto desinteresado, un acto en el que no pensemos en las consecuencias. Si me quieren pasar mejores memes para que mis estudiantes de un futuro no sufran con mis tonterías, también lo pueden hacer. O si tienen más preguntas sobre los temas, también. Entonces, pues nada, terminamos la clase, cuídense mucho, gracias por haber asistido y